Bienvenidos a un nuevo video dedicado al análisis fundamental en este espacio por Bolsar. Bueno, hoy con un formato diferente, operador de más de 35 años en el mercado, un amigo, un súper conocido de la casa, me acompaña Rubén Pascuali. Rubén, ¿cómo estás? Vamos a charlar un ratito hoy. ¿Cómo te va, Martín? Un gusto, ¿eh? Un gusto compartir este espacio contigo. Bueno, estamos la mitad del equipo de Mercado por Profesionales. Bueno, de a poquito iré haciendo también entrevistas con el resto de los integrantes y vamos a ir hablando un poquito del mercado en diferentes informes. Vamos a hablar de Estados Unidos. La recesión, quizá te diría, más anunciada y anticipada de la historia en Estados Unidos, que quizá hasta ahora no llegó, en esta placa, vamos a ver en esta primera placa, pedidos de subsidios al desempleo, con datos estables, en lo que tiene que ver con los datos de empleo, en términos generales, que en las últimas 2 semanas tuvo una pequeña suba y eso también con otros drivers, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la suba de tasa en Japón, provocaron y algunos primeros balances de tecnológicas empezaron a mostrar eh, ese nerviosismo que vivimos hace 2 semanas para acá. 2,5% de inflación interanual mostrada en Estados Unidos, una baja significativa de ese 8 y pico por ciento del 2022-2023 y hoy conferencia de Powell haciendo el anuncio tan esperado de ese inicio de baja de tasas. Así que estamos viendo datos sólidos que se refuerzan mes a mes y acá te dejo tu parte, ¿no? Por tu experiencia y por todas las crisis internacionales que has vivido, estos movimientos de mercado, ¿dónde está parada la macro hoy norteamericana? ¿Qué podemos decir? Bueno, es una impresión personal, pero creo que hay varios que los comparten. Eh, Primero hay que decir que no tenemos una crisis. Hay algunos que están previendo que hay cierto riesgo de recesión. La Ujú. verdad que hace bastantes meses que vengo escuchando esto. Lo cierto es que la recesión no aparece. Lo que sí ha estado viéndose, y creo que vos lo tenés en alguna de tus placas, es Ujú. que lentamente se empieza a debilitar el mercado laboral. Y Sí. eso es lo que empieza a generar cierta preocupación, como bien lo marcaste, el aumento de los subsidios de desempleo, todas estas cosas que se han venido mostrando en las últimas mediciones, la creación de puestos de trabajo que no alcanzan las expectativas que tenía el mercado, unido a algunos datos de la producción industrial que no está creciendo con la misma fuerza que lo hacía antes, pero todavía hay un indicador que mide, el indicador de líder de Estados Unidos está mostrando que no estábamos en el medio de una recesión, sino que estamos todavía arriba de los 100 puntos, creo que daba 100,4 la última medición, Ujú. pero con cierta debilidad del mercado laboral. Esto de alguna manera le da el pie a la Reserva Federal para decir, unido a algunos datos de inflación, la última medición, que han sido más bajos, acercándose más a la meta del 2% anual que ellos tienen, de que bueno, el trabajo de la Fed para tratar de contener la inflación estaría cumplido o en camino y ahora empieza a generar más preocupación, no tanto un recrudecimiento de la inflación, sino que no se debilite el mercado laboral. Y que justamente esa no es la intención de la Fed, esto es uno de los tantos comentarios que hizo Powell en la reunión en Jackson Hole, Sí, tengo dos o y tres citas de... es cantado que viene una baja tasa. Ahora lo que empieza a estar en el centro de la preocupación, más que la inflación, es que no se debilite el mercado laboral y que la economía no entre en una recesión. Ujú. Hay que decir algo. Hay un sector, que es el sector servicios, que sigue muy fuerte y las últimas mediciones dieron un crecimiento muy vigoroso, muy importante Ujú. del sector servicios. Y el sector servicios te explica el 70% de la economía de Estados Unidos, la parte industrial es el 30%. Por Ujú. eso es que cuando algunos me dicen, bueno, pero mira, se está enfriando y esto, y vamos a dar una recesión, un momento, esto todavía no se está viendo, y si la Reserva Federal hace o toma acción, como parece que va a ser en la reunión del 17 de septiembre, 17 y 18 de septiembre, vamos a estar hablando de la primera baja de tasa de interés después de un máximo de 20 años. 5,25, 5,50 es un máximo de 20 años.
Sí. que me voy a poner en una situación, si querés, más comparándolas con otros momentos, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, no, pero si viene una recesión, obviamente una recesión sí puede afectar bastante los mercados. Acá lo que hubo es un muy buen trabajo de la Fed anticipándose y algunos lo que le pueden cuestionar si no tenía que haber empezado a bajar las tasas antes de tiempo. Ujú, Eh, es más, ahora la discusión es si la va a bajar un cuarto de punto o medio punto porcentual. Eso es un poco lo que vamos a ver, pero que va a haber una baja, va a haber una baja y se especula con otra baja en noviembre y otra en diciembre, y algunos hablan de que de acá a fin de año vamos a tener una baja de un punto porcentual. Yo no sé si van a ser tanto, ujú, pero la Fed es data dependiente. Siempre lo decimos, hay que tener esto en cuenta y vamos a ir viendo la información que vaya surgiendo. Si hay algo que sugiere que hay un recrudecimiento en alguno de los datos de la economía que están marcando una desaceleración más fuerte de la que estamos viendo ahora, seguramente la acción de la Fed va a ser más rápida, pero tengamos en cuenta que hay elecciones en noviembre. Y siempre que hubo elecciones, en realidad acá los acontecimientos la están obligando a tomar partido a la Fed ahora, en septiembre, eh, a 3 meses vista, o a 2 meses vista, pero la verdad es que normalmente la Fed, cuando estamos cerca de una elección, trata de no tomar ninguna medida para no influir en la política americana. Pero bueno, acá los datos sugieren de que en este aterrizaje suave tienen que hacer algo. Y a diferencia de otros momentos críticos donde sí hubo crisis, y me voy a una que seguramente te vas a acordar, 2008, eh, la Fed empezó a bajar muy rápidamente las tasas de interés, las llevó a cero y aún así no tenía más municiones y ahí apareció el piloto de tormentas, el que se convirtió Ben Bernanke, sacando de la galera algo no convencional como era la compra de bonos. ¿Te acordás de todo eso? El exacto. quantitative easing. Total. Empezaron a Sí, sí. comprar los bonos cortos, después no alcanzó con eso, después empezaron a comprar los bonos largos. Bueno, es toda una historia, no vale la pena ahora meternos en eso, que mostraba que la Fed había utilizado todo el arsenal disponible y tuvo que echar mano a algo no convencional. Ujú. Acá tienen el cargador munición gruesa, la Bueno, tasa de 5,25, 5,5. Imagínate todo lo que tiene para bajar para que la economía se reactive. de hecho, hoy Segundo tienen. tema, Dale, dale, sí, redondear. Sí, 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 el redondear. sector servicios, prestale atención al sector servicios porque te explica mucho. Ujú, Segundo tema, los balances de las compañías. Dice que vos mirás mucho eso. Cuando uno mira el total de las presentaciones disponibles, ha superado holgadamente lo que se esperaba. De hecho, hay que ir hasta 2021 para ver una cosa antes de la pandemia una cosa tan buena. Entonces, esto no te está mostrando signos de recesión, te está mostrando que la economía viene bien. El tema es que hay algunos datos enfocados ahora en un mercado que había crecido mucho, que tenía mucha efervescencia. Acordate que después de la pandemia las empresas hacían cola para contratar personal. El mercado laboral estaba recontracalentado. Bueno, todas las medidas que tomó la Fed era un poco para frenar eso, para que no se le fuera inflación. sí, Lo sí. lograron. Y Ahora, el. es muy difícil calibrar esto. Eso es lo que hay que entender. Entonces Ujú, estamos en ese trabajo fino. Y no sé cómo sigue con este tema de la película. Hay un señor Trump que quiere meter mano en la Reserva Federal y hacerla que no sea tan independiente, cosa que para mí es una virtud. ujú, No sé cómo vendrá del lado de los demócratas, pero la verdad es que estamos en una zona donde no podríamos decir que estamos en un mercado con turbulencia. De hecho, el viernes los mercados festejaron las declaraciones de Powell en Jackson Hole. Todos los mercados subieron, fueron a primera hora de la mañana, los mercados empezaron a operar cuando ya muchas de estas declaraciones estaban en los medios. Y además hay que tener en cuenta que para países como el nuestro, que es lo que a mucha gente le interesa, normalmente un escenario de baja de tasas es un escenario positivo, entre otras cosas, porque le quita presión al dólar. De hecho, la tasa de los bonos americanos, el rendimiento bajó bastante.
el bono de 10 años que le costaba mucho bajar la barrera del 4%, ya está en la zona de 3,80 y presumiblemente con todas estas medidas pueda bajar un poco más. Bueno, todo esto para el mundo emergente es positivo. Y la contrapartida de esto es que presumiblemente lo que vamos a ver es una depreciación del dólar contra las otras monedas, y esto también trae otro corolario, que es normalmente cuando esto sucede, cuando se devalúa el dólar, empiezan a subir el precio medido en dólares de los commodities. Esto es bueno para el vecindario nuestro. Eso es bueno De para hecho, emergentes, exactamente, es claro. bueno para emergentes, claro. Si bien Argentina hoy, más allá de que en la semana se haya dicho de que se va a empezar a considerar para poder entrar otra vez en una nueva calificación por parte de las empresas El que llevan MSCI, claro, como calificación de emergente los países. nuevamente, claro, exactamente. Claro, pero me pregunto si vamos a ir a emergente, ¿no? Porque hay una categoría en el medio que nosotros la salteamos, porque directamente pasamos el tandalón sin ninguna parada previa. Pero falta un montón para eso. Eso Sí. va a venir si hacemos los deberes, si hacemos las cosas bien, pero se necesita tiempo para esto. Mm. Eh, Además hay que salir primero del cepo por aquello de ok, las restricciones, cosas que se necesitan para ingresar en esto. Así que bueno, digamos, vamos bien, pero falta un montón. bien. Pero lo que puede ayudar es la suba de los commodities, Ujú. que normalmente es una cosa que trae aparejado la depreciación de tipo de cambio. Más Lo hemos allá de que visto. tenemos una soja baja, ¿no? Y por hoy tenemos una zona baja que parece que la soja es para cierto periodo de gobierno y cuando cambia la gestión no es muy, este, Sí, no no apoya es un buen mucho, ¿no? dato. No es un buen dato. Claro, Pero bueno, hay otros commodities, ¿no? Por supuesto. eso tiene que, no, bueno, pero la soja es esencial para nosotros, pero esto Exacto. tiene que ver con que China no, que es el gran comprador de soja, Ujú, no está recuperando, la economía no está creciendo con la fuerza que uno se esperaba. ujú, Ojo que para China también la debilidad del dólar le puede hacer que mejore algunas cosas también, porque China también es emergente en el mundo de los mercados. Entonces, claro. pueden darse una serie de cosas que pueden hacer que eh, para Argentina los próximos meses sean positivos. Por Ujú, supuesto, hay que mirarlo en el marco de un montón de otras cosas, pero digamos, desde el contexto internacional, una baja de tasas, no solo para Argentina, sino para el mundo emergente, es bien. una buena noticia. Quizás como adelanto, otra cosa que estamos viendo, fíjate la recuperación del precio del oro. El Sí, oro viene escalando en las 2.500, últimas ¿no? semanas. Y claro, ya lo viene superando, y eso es un dato bueno. De hecho, párrafo aparte, y me meto en un mundo que te gusta, el de las empresas, una de las empresas que han presentado sus balances, incluso superando holgadamente los pronósticos que tenían muchos analistas, e incluso subiendo el dividendo, es de la Barrick Gold, Claro. que de hecho tuvo una suba muy significativa cuando presentó los balances, estoy hablando hace un par de semanas atrás. Pero bueno, ahí tenés una empresita que es canadiense, Mm. que bueno, después de mucho tiempo que venía bastante castigada y con algunos números que no estaban cumpliendo expectativas, bueno, acá Sí. sorprendió y tiene algunos proyectos en algunas partes del mundo que son interesantes. Como para... Además, reitero, Sí, de subir el dividendo a 0,10, creo que van a pagar ahora por perfecto. trimestre. Sí, decime. Como para redondear, tema macro de Estados Unidos, vamos a ver una plaquita donde ponemos acá la información. Fíjate en esta placa cómo el rendimiento de bono a 10 años comparado con el de 30, ¿no? Estamos hablando de distintos periodos de tiempo, cómo se empieza a generar una brecha. Empiezan los dos a bajar claramente, pero la brecha del de 10 años empieza a tener una distancia mayor al de 30 años. Ahí podemos ver quizá en el corto plazo una rotación muy de cortísimo plazo respecto de la renta fija de Estados Unidos. Así que en ese sentido, con Claro. rendimientos mucho mejores en los 30 años, ¿no? Entonces, Se está normalizando. se está normalizando la curva, como decimos. Bueno, y para redondear Claro. también, cerrarte un poco la idea de la macro de Estados Unidos, pensemos también, no nos vayamos de lo que es la función de la Fed, que tiene que ver por un lado, la misión de bajar la inflación, algo que hoy Powell dijo que está muy satisfecho con esa confianza que le generó tener ese 2,5% de inflación alcanzado interanualmente, y
Te linkeo con lo que vos decías hace un ratito con la historia, que no me parece, parece que hubiésemos organizado la charla, pero no. La historia del 2008 creo que trae a colación lo que está pasando ahora. Fíjate que fue una Fed muy cautelosa, muy cautelosa. Fíjate todo el tiempo que pasó hasta que realmente decidieron bajar la tasa y esa tasa tiene que ver si comparto la visión con esta sensación de que empieza a haber movimientos en el mercado laboral. Lo que dijo Powell hoy es textualmente que el nivel de tasas nos da un amplio margen ante el debilitamiento del mercado laboral. O sea, tienen una brecha tan Claro. grande que tienen ese margen justamente para asociarlo a lo que pasó en el 2008 y no se quedan sin poder de fuego, ¿no? Como para poder... No, pero además no tienen una crisis financiera. Acordate que en el Exacto. 2008 lo que estalló fue la Claro, subprime, la crisis bancaria, las hipotecas. contexto diferente. Fue otro tema. Ahí ya no es lo mismo tener que actuar cuando Bien, ya tenés signos muy visibles de que hay algún problema o en el sector financiero o en la economía. Acá estamos en la duda, sí, se está enfriando un poco el mercado laboral, pero nadie está hablando de que haya bancos con problemas, exacto. de que la economía está bien. Claro, Hay algunos sectores como el sector inmobiliario en Estados Unidos, que también es uno de los sectores que hoy por hoy están un poquito más débiles en cuanto a crecimiento. Pero claro, no podemos de ninguna manera hablar de una crisis. O exacto. sea, la han manejado bastante bien y estamos hablando de tasas que son claramente positivas en términos reales. Una Sí, sí, Reserva sí. Federal en los préstamos de cortísimo plazo arriba del 5%, claramente arriba del 5%, con una inflación que ya está abajo del 3%. Bueno, Sí. Y tienen tiene para mucho un para... ratito, ¿no? Como tiene como para un ratito de tasas reales, ¿no? Me parece hasta que se decidan a bajar medio punto, un punto, digo, falta muchísimo para eso en el tiempo, ¿no? 2025, 2026 estamos hablando. Me saco el sombrero de analista y me pongo en operador. Vos sabés que, como en todos los mercados pasa, siempre hay gente que quiere que suba y gente que quiere que baje. Más allá de que lo que estamos hablando son datos objetivos. A veces uno mira algunos comentarios sesgados al mango, decir, no, Ujú, bueno, pero aunque vayan a bajar las tasas, no es una baja común, porque es una baja porque viene una recesión y entonces esto no va a tener el efecto que tienen las bajas de tasa. ujú, Estamos muy lejos de aquellos momentos donde se bajaban la tasa porque estábamos en el medio de un problema. Te diría que estamos en la etapa preventiva. ujú. Entonces me parece que a veces intelectualmente uno lee cosas que digo, pero ¿qué están Eh, viendo estos muchachos? Me Es diste el... cierto que el mercado ha tenido buenos comportamientos, Sí. después hubo una suerte de toma de ganancias, este, tampoco Pero me das el se pie justo, puede mira, subir a me una das... velocidad de una locomotora, pero miraba, escúchame, hasta acá, el Nasdaq al viernes 20% arriba. Está bien que en el medio hubo algún movimiento de toma de ganancias, pero los mercados se mueven así. Me das el pie justo. Mira, tenemos una placa de cómo el mercado, después de cierre, vamos a hablar de balance, ¿no? Vamos a hablar bien de fundamentos y qué pasó. Ya algo estuviste adelantando. Lo que fueron mostrando las compañías en los balances nada tiene que ver con una crisis. Comparto la visión. Y eso lo vemos en esta placa, la placa número 3, cómo se fueron despejando estos miedos de recesión porque lo que fueron mostrando las compañías fue superar ampliamente las expectativas que tenía el mercado, con muchas dudas, ¿no? Siempre con los datos un poco más cortos. Lo que fueron mostrando las compañías fue, en esta placa lo vemos, hay un sector que sí quiero remarcar, que es el sector de consumo discrecional en empresas importantes como McDonald's, como Airbnb, que mostraron sí ahí alguna especie de números un poquito más flojos, digamos, ¿no? Pero como muy sectorial la cuestión, muy Bueno, particular. son las señales, tiene correlación Sí, con los datos del empleo, exacto, todo esto. exacto. Hay muchos datos en los balances de las compañías cuando uno los mira y lo vemos, muchas empresas despidiendo, desde Intel hasta un montón de compañías despidiendo, hasta Mastercard también despidiendo el 3% de su plantilla. Y en esta misma placa estamos viendo otro gráfico con la perspectiva del mercado de alcanzar de EPS, de beneficios por acción, $238 en lo que es el S&P 500. Si yo le saco un ratio PER a ese EPS, me está dando un PER forward
de acá a fin de año de 23 veces. O sea, hay un mercado con números y valuaciones altas. A mí como analista se me está haciendo muy difícil y también como inversor, muy difícil encontrar buenos números para hacer para encontrar márgenes de seguridad, que es siempre lo que hablamos en este espacio de análisis fundamental, como para tener esa brecha. Y estamos hablando de un PER que históricamente estuvo entre el 18 y 20 veces del S&P 500, hoy forward nos está dando 23 veces. Y en esta última placa, mira, justo vos ya lo dijiste, pero tenemos la información. Fíjate lo que es la comparación del S&P 500 y el Nasdaq en el último mes, ¿no? Esa panza que pasó con lo que veníamos hablando, suba de tasas en Japón, primeros datos de balance de Google, de las tecnológicas que no gustaron, y este dato de desempleo que hablábamos al principio, que fueron estos drivers como para empezar a generar un poquito de miedo. Ese lunes que pasó, después el martes se recompuso y hoy estamos, fíjense en este gráfico, cómo estamos de un mes para acá, 1 y pico % para el S&P y el Nasdaq está menos medio punto, o sea, casi neutro, ¿no? No, Miremos, la desaceleración del mercado acá no, de la sí, economía no está, es ¿no? tremendo. Ese lunes, hablemos un segundito de lo que pasó ese lunes. Sí. Ese lunes, eh, el mercado abre ya sabiendo que Japón había bajado 13%. 13% Japón, Ujú. con nada, ahí Con desarme 0,25 de tasa, muy, ¿no? claro, desarme muy violento del carry trade, mucho apoyado Ujú. también en acciones americanas, con una suba de tasa que después, a los 2 días, dijeron que la paraban ahí, los japoneses. eh, Habrá hablado Powell ahí, qué habrá pasado. Pero además, veníamos de una semana anterior a eso, hay que poner todo en perspectiva, donde habían salido algunos datos de la producción industrial que Ujú. mostraban una desaceleración que no estaba creciendo tan fuertemente. Ujú. El lunes te desayunás con el tema de Japón y con la noticia de que Warren había desarmado un porcentaje muy significativo de su cartera en Apple, que era la tenencia más, y creo que todavía sigue siendo la tenencia Sí, más sí. importante de su fondo, y en menor medida del Bank of America. Era la tormenta perfecta. Vos decís, ¿qué sabe? Porque no es cualquiera. ¿Qué sabe Warren? Ves que Japón se te cae a pedazos. Venías con el dato de la producción industrial. ¿Y qué tenías en la mano? Los balances que venían mostrando otra cosa, Ujú. como lo que estamos hablando, pero claro, siempre decimos, los balances son las fotos del pasado, y en el Exacto. mercado vos estás mirando por el parabrisas para adelante. Ujú. Ahora, en la rueda del martes, en el medio de la rueda, y me acuerdo porque lo estuve mirando muy en detalle eso, entre las 3 y las 3:30 cae el dato del sector servicio, que era lo que estábamos esperando. Si hubiera venido mal, le digo, bueno, acá estábamos. Y vino con una, una robustez, una creación de empleo, una cosa que vos decís, pero esto no encaja. Bueno, en otro momento, con otro contexto, el número de la producción industrial, que no era una cosa, hubiera pasado como un día más. No te digo que hubiera sido una buena noticia, pero ahora, cuando vos te viene esto con una caída muy fuerte del mercado japonés, con la noticia de que Warren está desencillando, y bueno, ahí la cosa se complicó. Después hay Ok, un montón de explicaciones para estas cosas. ok. Bueno, cuando empezaron a aparecer otros datos, la cosa se fue tranquilizando. También se tranquilizó, ayudó que se tranquilizara el mercado Ujú. en Asia y bueno, Bien. y esto se recompuso, pero ahí en esos momentos yo le sugiero a la gente que, sobre todo a los muchachos más jóvenes, que quieren aprender este idioma de los mercados, buscar los diarios de esa semanita que no Exacto. hace tanto y ver las declaraciones. Y es como que a veces uno ve, hay gente que se pintaba la cara con sangre. Y en vez de tratar de buscar un entendimiento, no era bien el fin del mundo, hay que tener cuidado con eso, porque cuando Exacto. uno vende en un momento como eso, y a veces uno no se da cuenta, pero eso también genera daño. A Ujú. veces hay que tamizar la información. Entiendo el tema de los apalancados y todo eso, es otro tema. Pero para Pero el yo inversor un poco más mediano largo plazista genera, hay que ¿no? mirarlo con tranquilidad, hay que razonar. Y Exactamente. esto porque a veces las cosas no son tan así. Ujú. Pero bueno, tuvimos días Bien. muy complicados, con caídas de 3 4 5% y algunas acciones más, pero para los índices.
Mm, y hay que pasar acá el aviso. Argentina ese día la pasó realmente bastante, como Duques. sí. Bueno, no llegamos al 1%, me parece que quedó SADRs, 0,9. exacto. Sí, sí. Vamos a Pero bueno, Argentina, ¿te parece? es, Vamos a vamos a Argentina. Argentina. Tenemos 5 minutitos Esperá, para redondear, sí. vos querías hablar algunas cosas de compañías americanas y déjame decir un par de cosas para que la gente Sí. tenga alguna idea de esto. Lo que había impactado mucho en esas subas que vos decís de los índices, básicamente eran las siete grandes, las Sí. grandes empresas de tecnología. Cuando uno mira eso, el comportamiento de las siete grandes, estamos hablando de Apple, de Microsoft, de Y Google, Nvidia que de presenta la Nvidia, semana que viene, sí. bien. Pero el 93% de las otras acciones que componen el SP 500, el S&P 500, no tuvieron una suba igual, Ujú. tuvieron una suba muchísimo más moderada y cuando uno mira los rendimientos, los PER de esas compañías, está mucho más abajo. Sí, En algún momento empezó a dar, cuando vos hablabas de que hubo algunas que cayeron y las empresas del Nasdaq, qué sé yo, hubo cierto pasaje de las empresas tecnológicas a algunas de las industriales del Dow. eh, ¿Y qué es lo que hay detrás de todo esto? Bueno, hay elecciones, un tema que exacto. va a dar para mucho, seguramente en algún momento lo vas a comentar o haremos algunos otros videos en este sentido. Y hasta ahora, aunque ahora está un poco más discutido, el candidato que parecía que iba a ganar es Trump. Y Trump, dentro de su campaña, lo que propone es una rebaja de impuestos. Más allá de que uno va a ver también cierto proteccionismo, uno imagina cierta competencia o enfrentamiento con China, como ya vivimos. Pero la rebaja de impuestos puede ayudar mucho a empresas industriales y entonces ahí, que forman parte de este 93% que te digo, después hay Claro, que tamizar, hay que buscar, hay que bucear, totalmente. pero eso puede ser bueno y puede fomentar este pase de posiciones. Y ahí es donde tendríamos materia prima para que haya subas que van a ser selectivas, teniendo en Claro. cuenta todo lo que ha subido el mercado, pero justificadas. Bien. Vamos a Argentina. Vamos a Argentina. 5 minutitos antes que nos cierre la sesión. Presentaron balances diferentes compañías. Hablamos un poquito de macro de la Argentina ya anteriormente, pero vamos a hablar, por ejemplo, a mí, de lo que estoy viendo de la presentación de balances. Vemos un sector energético muy fuerte con fundamentos importantes, con Pampa creciendo los ingresos orgánicamente el 8%, no por incremento de precios, sino orgánicamente por más producción. 37% más de producción de gas para Pampa, un 30% más de EBITDA del año pasado, una deuda neta en descenso, tenemos una YPF con un 13% más de ventas, una posición de caja de 1.400 millones de dólares, un tercer trimestre del año que viene, estaba viendo un poco la deuda de YPF como venía, con 1.200 millones. Ese es su trimestre más importante para tener en cuenta. El tercer trimestre del año que viene, 1.200 millones de dólares en bonos a vencer. Pero, a ver, este año estuvo refinanciando el 47% de la deuda. Supongo que para el año que viene, con los niveles de producción, no va a tener ningún problema en rolear esa deuda. Y con 1.200 millones de gastos en inversión, no en CAPEX. Y hoy también estuvo presentando, en estos días estuvieron presentando los diferentes bancos. Banco Galicia superando las expectativas de mercado con un elevó su ROE en 42,5% y un ROA de casi 10%. Vemos energía, bancos ahí fortaleciendo un poco lo que es el Merval. Y bueno, no sé qué viste vos de los balances de Argentina como para redondear Argentina y cerrar la sesión. Lo dijiste muy bien. El sector energético creo que por lo que presentó, pero fundamentalmente por lo que tiene por delante Ujú, en cuanto a expectativas, ujú. eh, me parece que es el sector que claramente uno estaría mirando como inversor Bien, para apostar a favor. bien, Yo le incorporaría a eso, ojo, el tramo, ahora se reglamentó el RIGI, hay algunas cosas que se están empezando a anunciar, hay un proyecto de 2.500 millones de dólares que se estaría aprobando para YPF, para terminar un gasoducto que ayuda a sacar o a trasladar la energía que se saca de ahí de Vaca Muerta. Está toda esta inversión que se va a hacer en Río Negro finalmente con Petronas. La verdad que
en visión de futuro es muy impresionante lo que uno mira que puede pasar en Argentina. El viernes hubo un informe del Citi diciendo está llegando el momento de comprar petróleo. Eh, Quizás tenga que ver esto con lo que hablábamos antes de la baja de tasas. Nosotros Exacto. tenemos Vaca Muerta y tenemos compañías ahí. Y petróleo Y el como jueves sale commodity, un ¿no? informe, no sé si fue el jueves o el miércoles, y si bien no la tenemos en el Merval, es Argentina, por más que tenga sede en el exterior. Un informe del JP Morgan dice, mirando el sector petrolero en Argentina, la mejor empresa para comprar, y yo comparto esto, por management es Vista. Y le puso un target de $68, cuando hasta ahora los analistas tenían 53, 54 los últimos informes que había visto. Ojo que en el caso de Vista, te hacen un plan de negocios y vos lo ves, cosa que las otras compañías no lo ves los planes de negocio. Ves Exacto. los informes, ves los comentarios, pero no tenés El las balance de proyecciones. vista es muy claro, es muy, muy claro. No, pero el management es muy profesional, Ujú. muy detallado. No digo que las otras empresas no tengan buen management, me gusta mucho este management Ujú. YPF, me gusta mucho. Tiene el tema político, bueno, no tanto con este gobierno, queda pendiente el tema de juicio en el exterior. Yo creo que no la debería de afectar a la compañía, pero ahí hay un tema legal que todavía no está definido, que puede hacer un poco de ruido, pero cuando vos lo escuchás hablar en declaraciones públicas al presidente del YPF, te dice, de acá a unos años la podemos ver en $60, vale 20 Exacto. Vale o 20. por ahí. Y lo Que escuché hablar de 100 acá 4 o 5 años. sí. Eh, no Y lo sabemos. para lo que viene, mercado local en base a tu experiencia, bueno, tantos años en el mercado, ¿no? Por supuesto, y los movimientos que está haciendo el gobierno. ¿Qué le puede esperar sobre todo a la renta variable del mercado local, al Merval? Sí, Martín, la verdad que yo creo que acá la experiencia no sirve de mucho porque estamos viendo algo totalmente nuevo. O sea, Es bueno todos remarcarlo. sabíamos, todos sabíamos que el equilibrio fiscal era una cosa importante, pero la verdad es que, salvo en muy contadas ocasiones, lo mantuvimos durante poco tiempo y luego llegamos a las situaciones que lleguemos. Un presidente que quiere recuperar la capacidad crediticia de Argentina, que quiere respetar la deuda, que está empecinado en bajar la inflación, bueno, indudablemente todas estas cosas tienen costos. eh, es alguien que es nuevo en la política, entonces uno ve cosas que seguramente se podrían llegar a mejorar, pero también ve una intención clara de llevar a Argentina a los primeros planos a nivel inclusive internacional y ve la repercusión que tiene en otras partes del mundo y dice, bueno, eh, yo creo que va a lograr el objetivo de bajar la inflación a niveles realmente que no vimos hace muchísimos años o en la primera etapa de la convertibilidad. Eh, la duda es el tema de la reactivación económica, que obviamente tiene como contrapartida toda esta situación, y el tiempo que se va a demorar para que la economía se empiece a mover como todos esperamos, con todo el impacto que la rueda de la economía moviéndose genera, sobre todo en materia de recaudación, algo que el gobierno necesita, sobre todo para poder salir del cepo, sobre todo para tener más reservas. Bueno, todos estos objetivos que no se logran de un día para el otro llevan su tiempo y son como engranajes que hay que ir analizando para que se vayan Digamos que llevando a cabo el objetivo. consumo, salarios, el salario como precio de la economía también, ¿no? Es uno de los puntos que tiene Tal que empezar cual. a mejorar. Pero vos fíjate que los salarios se están recomponiendo. Lo que pasa es que no se están recomponiendo a la velocidad que uno quisiera, sobre todo cuando se comieron el palazo de fin de año. Entonces, es cierto que hace 2 meses los salarios le vienen ganando un poquitito a la inflación, pero se necesita Es como muy más velocidad reciente, y hay exacto, muchos que no lo sienten todavía. exacto. Ahora, hay algunos elementos que van a jugar a favor y que en otro momento lo hicieron, y ahí sí te puedo contar lo que fue la salida de la convertibilidad, que es la aparición del crédito. La aparición del crédito, no solo el crédito inmobiliario, sino el crédito para otros fines. Los bancos ahora están obligados a trabajar de banqueros y eso es importante porque va a empezar inclusive la competencia. Bueno,
esto sí va a mover la economía. Y hay una pieza en todo esto que todavía no sabemos el impacto que va a tener. Acá solamente podemos mirar las proyecciones que hacen algunos analistas que están más empapados en el tema impositivo, que es el impacto del blanqueo, y que ya lo han dicho de mil maneras. No es solamente un blanqueo que tenga como objetivo un fin recaudatorio, sino de inyectarle dinero a la economía. Y tenés una más, y yo creo que esto va a empezar a verse quizás en los próximos meses, es lo que va a tardar un poquito más, las inversiones producto del RIGI. Ahí creo que una de las críticas que le había hecho Macri a Milei en su momento era el no haber tenido preparada toda la reglamentación de las leyes más rápidamente. De hecho, la última parte del RIGI salió sobre el fin de esta semana. Entonces, hay cosas que se están demorando, pero son demasiadas cosas, y yo creo que sí, que falta un poco de gente en el equipo de Milei, porque bueno, son nuevos, van haciendo camino al andar, pero caminamos y tenemos una meta clara. En este sentido, creo que las acciones han tenido primero una suba, obviamente, por todo este cambio que se visualiza, y creo que están a mitad de camino de lo que pueden llegar a valer, pero hay un momento en donde el mercado quiere ver para pagar. Es decir, hasta acá vimos y están todas estas dudas que estamos mencionando. Al lado de esto tenés un mercado de bonos que ha tenido una suba importante y que se ha frenado, y me parece que ahora, inclusive el blanqueo puede ayudar en esto, y algunas declaraciones el gobierno está empecinado en demostrar la voluntad de pago. De hecho, tuvo reuniones con los SALIC, lo dice cada vez que puede, de que los vencimientos de enero están garantizados, también habló de los vencimientos de mitad de año. Bueno, todo le están costando las costillas al gobierno a ver si va a cumplir o no. Ponen la ficha de que lo va a hacer. Tiene que Y ver esto yo creo que va a con la empezar a experiencia mejorar pasada. todo. Claro, tiene que ver con la experiencia pasada, ¿no? También. Ese Yo paso veo, de claro, Argentina es un alcohólico que no le podemos traer un vaso de vino. Exacto. Entonces, yo creo que primero vamos a ver una recuperación más importante en el precio de los bonos. Acá va a ser muy, muy relevante lo que pase con el resultado de la moratoria y del blanqueo. Ya estamos, nada. Septiembre va a ser un mes clave. Agosto va a ser un muy buen mes para las cuentas públicas. Acordate de ese dato. Y en septiembre vamos a ver el impacto de cuánta gente está interviniendo, más allá de lo que puedan llegar a ir como inversión a mercado de capital. Entonces, si eso es positivo, ahí creo que viene una segunda tanda para mejora de mercado de capitales, un poco por las expectativas futuros. Y mira, potencialmente Argentina tiene, nada, muchas cosas que el mundo necesita, todos los políticos de los distintos partidos te lo vienen marcando. Pero además hay que tener en cuenta una cosa, y esto te lo digo como participante de mercado, esto sí, de muchos años. Lo mejor de todo es que está claramente desinvertida. Hay muchos que no podían, y no hablo de los locales, del exterior, que directamente no podían comprar Argentina, porque no calificamos en ningún lugar, solamente los más especulativos. Es un mercado tan chiquito el mercado argentino, Bueno, que se hablan si de te mil viene un fondo millones, ¿no? importante, Claro, el efecto es un elefante entrando en un bazar. claro. Y Se si habla de además mil tenés una millones, economía que exacto. empieza a recuperar, que empieza a mejorar, y ni te hablo, y esa es una de las grandes incógnitas, todavía falta un siglo, que vamos a tener el año próximo, que es la política. Si le Ujú. llega a ir bien a la economía y a Milei le llega a ir bien en las elecciones, bueno, estamos a mediados de agosto, más cerca de fin de mes. Ahí está El la Merval tiene, conexión, sí, ahí está la eh, conexión con la recuperación y que la gente empiece a notar y todas las políticas, medidas y demás ideas que tiene el gobierno que fue implementando, que se vea más en concreto, ¿no? Porque hasta ahora creo que estamos viendo un gobierno que estuvo durante 6, 8 meses, que es lo que viene ocurriendo hasta ahora, mucho más restrictivo, reacomodando la macro y viendo qué pasa con la micro, pero me parece que ahora el modelo tiene que ir a mutar, ¿no? Como se dice, a algo más productivo y ahí es donde entran las RIG y esto que comentabas vos, ¿no? acordate que Milei al comienzo de la gestión, y lo dijo en repetidas oportunidades, él es especialista en crecimiento. Lo que Exacto. pasa es que acá
hay prioridades y, bueno, él identificó claramente el equilibrio fiscal y el bajar la inflación. Pero él sabe las cosas que tiene que hacer y sabe cuáles son las limitaciones que tiene la economía. Pero hay muchas cosas que se están implementando, ni te hablo del rol que puede tener en todo esto Sturzenegger, pero no es lo mismo que venga alguien y te diga, mira, para crecer tenemos que devaluar, o alguien que te diga, no, para, tenemos que mejorar la productividad, O tenemos que tomar deuda, eso, ¿no? Digamos. no vamos a tomar más deuda, Claro, bueno, es un cambio de 180 grados, y eso todavía hay mucha gente que no la ve. Y claro. si eso avanza, y si eso se logra, y si la gente aguanta, porque esto tiene como contrapartida un sacrificio de mucha gente que de alguna manera le ha dado su voto a Milei y hasta ahora lo está aguantando. Hay un cambio en los precios relativos que impacta en el bolsillo. Fíjate lo que pasa con las tarifas y todas esas cosas que en otro momento hicieron perder una elección a Macri, por ejemplo. Todo eso que se fue entendiendo en base a golpes, si eso se logra amalgamar con una economía que empieza a despegar un poco más rápidamente porque pareciera que los pisos lo tocamos, bueno, entonces ahí yo creo que cambia violentamente la ecuación. Y bueno, no quiero decir cosas que por ahí pueden sonar a nada, ciencia ficción, pero la verdad que tenemos mucho por delante. Y acordate algo que también parece ciencia ficción. Estamos en una revolución industrial, que es la que tiene que ver con la tecnología. Y Milei quiere que Argentina sea un polo de eso también. Obviamente eso necesita varias etapas, Una estamos intensidad avanzando de con capital esto, hay que importante, salir del claro. cepo. Si se dan las condiciones para salir del cepo y lo logra, tenemos un país, bueno, nada, ojalá que lo podamos ver. Última pregunta para, a ver, breve. Hay un dato de Bima que a mí me llamó mucho la atención, que es el crecimiento de las cuentas comitentes. Algo Sí, arriba del 80%. Vos trabajás con un broker, sí. y estás todo el día en mercado, de 11 a 5 de la tarde, todo el día hablando con gente. Eh, ¿Ves un cambio de paradigma? Porque aparte de salir a embolsar, sale en el espacio de finanzas con valor que llevo adelante en Instagram y tiene más que ver con lo que tiene que ver con finanzas personales y aparte de la parte del análisis fundamental de compañías, ¿no? Saber dónde Sí. invertir. Pero hoy ves que hay un crecimiento, vos lo ves real ese crecimiento en cuanto al interés de la gente por empezar a invertir, por interiorizarse, por mejorar su parte patrimonial, digamos, ¿no? Empezar a invertir y creo que es muy positivo. Yo lo veo con diferentes personas. Mirá, tuviste en una primera etapa, los últimos meses del año pasado, muchas cuentas comitentes que se abrían, gente que buscaba protegerse. En el momento donde el dólar volaba por el aire, Mucho del ARMEP. ¿Cómo hago para comprar el había, ARMEP? bueno, las declaraciones de Milei, el peso es excremento. Claro, Mutó ahora el peso a ser la moneda más valiosa. claro. Bueno, en ese momento mucha gente retirando plata de banco para comprar básicamente CDR o cosas que lo cubrieran contra tipo de cambio. Pero este año la cosa empezó a cambiar. Ahora vos ves no tanto apertura de cuenta por eso, sino gente que busca valor. Las tasas de interés han bajado muchísimo. Entonces ahora miramos a ver, ya no busco protegerme para que no se me licúe la plata, sino a ¿Dónde, ver cómo puedo hacer para ganar. dónde puedo Ya la ganar? cosa es más, se necesita un asesoramiento más profesional, a ver qué cosa puede caminar mejor. Ujú. Los bonos no es lo mismo comprar un bono a 20 30 dólares, 40 dólares, que cuando uno mira, digo, no tenemos grandes suba de bonos, pero tenés un presidente que te dice, te voy a respetar. De hecho, un datito de mercado. El pago que se hizo de la amortización de los bonos ahora en En el el 9 de 10 de julio. julio, el primer Sí, día, claro. la primera amortización de esos bonos reestructurados. Vos sabés que cuando nosotros estatizamos YPF a Repsol, que era la compañía que se le pagaron con un bono que era el BODE en 2024, que Repsol se dio vuelta y lo vendió en mercado. Ese BODE en 2004 es el que se canjeó en la reestructuración de Guzmán
por los AL30 o GD30. El I Las vueltas de veinticuatro. la vida hacen que este presidente pagó la primera cuota de amortización de eso. Y Y no que lo leí en ningún lado. Y te están diciendo que se van a respetar los intereses, que te van a respetar la amortización, y recordemos que creo que 9 de enero, ¿no? Y 9 de julio Sí, 9 son de los enero, 9 de julio, en realidad, primer día hábil es después, subsiguiente. exacto. Lo que hay que decir es que hoy ves un público que algunos miran estas cosas y entonces invierten como decir, bueno, hay mucha gente invirtiendo en obligaciones negociables. Cuando había miedo a que iba a haber default, las empresas privadas, si bien no es el Estado, pero se pegan el coletazo también. Y algunos vienen a mirar los bonos. Y ahora con el blanqueo, no lo sabemos todavía, pero también va a haber mucha gente interesada en invertir en mercado de capitales local. Bien, Eh, Párrafo aparte, miren los BOPREAL. Los ok. BOPREALes son bonos que están con un rendimiento interesante, que tienen buenas tasas de rentabilidad, Y vencen buenas dentro de la TIR gestión. y emitidos por Banco Central. Más Bien, allá de todo lo que se dijo del Banco Central, no veo que el Banco Central no pague un bono emitidos por ellos. Hasta ahora son 10.000 millones de dólares. Se estaba hablando de que iban a hacer una nueva serie más. Veremos. Y nada, no veo que mi ley en su gestión incumpla con alguna de estas cosas. bien, Entonces, bueno, hay para todos los gustos. ok. Rubén, te agradezco muchísimo, sinceramente, todo este tiempo que estuvimos pasando. Esto se está grabando día viernes, así que va a estar saliendo a emisión seguramente día lunes por el espacio de Bolsar de la Fundación Bolsa de Comercio. Gracias, Rubén. Mi nombre es Martín Oliver. Me encuentran en redes sociales como @finanzas con valor. Así que te agradezco. Seguramente nos estemos encontrando en otra oportunidad. Y quién te dice, en Mercado por Profesionales también con Alexis y con Manu también por ahí. ¿Eh? Te agradezco tu Humano tiempo. Yambur. Bueno, abrazo Exactamente. grande. Adiós.